el doctor Juan Carlos Vidal, es el director de carrera de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Autónoma de Chile, es doctor en ciencias, en ingeniería, si no estoy mal, discúlpame la inexactitud. Ha estado vinculado a la Universidad del Cauca en Colombia, ha estado vinculado a la Universidad de París. Efectivamente, digamos que ha estado trabajando en toda la línea de gestión de calidad, gestión de procesos, ingeniería de software y administración de proyectos. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por haber aceptado esta invitación por parte de la Universidad del Bosque y sobre todo el proyecto Misión TIC 2022 que pues, busca junto con el Ministerio de Tecnología de la Información formar más de 4.000 programadores y digamos que personas especializadas en la industria del software. Profesor Juan Carlos, muy buenas tardes por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, Wilmer. Muchas gracias por la presentación. Eh, Estoy muy encantado de poder estar frente a un público de estudiantes y de académicos de Colombia. Yo soy colombiano, soy de Popayán, así que Ah, ok. encantado, encantado, encantado de poder acompañarlos. Eh, Eso sí, vivo hace muchos años en Chile, pero siempre llevando la tierrita en el corazón. Así que Bueno, bueno, eso encantado, está muy bien. encantado de, así es, encantado de poder acompañarlos y bueno, espero que sea una tarde muy agradable en el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Bien, el Claro. tema que nos convoca es la industria del software en el mundo y cuáles son las oportunidades, ¿no? Que tienen los programadores. En este caso estamos dirigidos a este equipo de personas que están iniciando este proceso en el proyecto asociado al MINTIC, pero podemos decir que son oportunidades en general para todos los que estamos involucrados de alguna forma eh, con la industria del software, independientemente del rol que tengamos. Si bien es cierto, los programadores son un pilar fundamental dentro de todo el desarrollo de los productos digitales. En este momento la industria está pasando por un momento de cambio bastante vertiginoso y nos estamos enfrentando a una gran cantidad de temáticas nuevas e innovaciones de las cuales, como siempre, tenemos que hacernos cargo y eh, subirnos a esta ola que está llegando y es hacia donde va la tendencia de la industria. Bien, en ese sentido, el futuro de las empresas, el futuro de las empresas que tienen que ver con la industria del software, eh, sí o sí, definitivamente tienen el sello de la innovación. En este momento, aquellas empresas que en sí mismas no sean innovadoras o que no ofrezcan productos que tengan el sello de la innovación, la verdad es que tienen muy poco futuro en una industria que es cada vez más competitiva. La globalización y todo el desarrollo de tecnologías han hecho que la industria del software sea cada vez más y más competitiva y por lo tanto esto exige que las organizaciones en su interior sean altamente. ¿Qué significa que sean altamente productivas? Significa que tienen que tener la capacidad de ser productos con bajos costos, en tiempo, con alto nivel de calidad y particularmente muy centradas en el usuario, logrando que se generen productos que tengan una experiencia de usuario en las que tienen acceso a una aplicación, sea para ellos un valor agregado. Y esa característica es algo que sucede en todo el mundo. No está enfocada en un país, en un continente o en una región en particular. No, esta situación es a nivel mundial y por lo tanto esto plantea un desafío y una necesidad de adaptación muy rápida de todos aquellos equipos, empresas que tienen a cargo el desafío de enfrentar toda esta transformación eh, y ser capaces de generar ideas, de ser capaces de generar soluciones completamente innovadoras que sean capaces de responder
a los cambios, desafíos, actualizaciones y mejoras que el mercado y el mundo en general exigiendo de los productos de software, de los productos digitales. Bien, una gran pregunta que nos podemos hacer en este instante, dado el contexto de la pandemia que se empezó a dar el año pasado y que golpeó fuertemente a todo el mundo, y si la ligamos con el tema tecnológico, entonces podríamos preguntar, ¿quién lideró la transformación digital en tu empresa? Y en este momento ya después de más de un año de enfrentar la pandemia en diferentes contextos, y por supuesto el factor económico, empresarial, no estuvo ajeno de los embates e impacto que tuvo la pandemia. Entonces muchos podrán decir en este momento que la aceleración de los proyectos de transformación digital en las empresas se dieron dado el impacto que tuvo en la sociedad, en la comunidad, en los procesos productivos, el tema del COVID-19. Para darles información más precisa, en Chile, ¿no es cierto?, que es el lugar donde vivo actualmente, eh, se desarrolló una encuesta, ¿no? Eurochile, donde se estableció cuál fue el impacto de la pandemia en las empresas y particularmente muy enfocada en las pymes, ¿no? En un gran porcentaje de las empresas, por no decir la mayoría, de, de nuestras empresas, y eso vale para el mercado latinoamericano en general, ¿no es cierto? El 81% de las pymes tuvo un impacto muy significativo frente a la crisis del COVID-19 y el 45% responde que no podrá seguir operando ante las condiciones de cuarentena, que bueno, fue diferente en el contexto de cada uno de los países, dadas las medidas tomadas por los propios gobiernos. Independientemente de eso, el impacto en los ingresos de las pymes fue bastante alto, se redujeron muchísimo, en algunos casos a la mitad o mucho más, ¿no es cierto?, esa reducción, y muchos de ellos incluso desaparecieron y algunos lograron sobrevivir con muchas dificultades, ¿no? Entonces vemos en esta gráfica, en esta encuesta, que el impacto fue muy alto y que el futuro se ve muy difícil porque los efectos de la pandemia se van a sentir durante mucho tiempo. Eso impuso un desafío tecnológico. Este impacto desde el punto de vista económico obligó a que muchas empresas tuvieran que reinventarse, tuvieran que adaptarse y desarrollar cambios en forma muy rápida para poder comunicarse con sus clientes, para poder comunicarse con sus usuarios, para poder que ellos pudiesen comprar sus productos, para venderles eh, y para poder operar incluso como organización, ¿no? Así que el impacto y la necesidad de hacer uso de tecnologías y de ofrecer productos digitales a través de distintos medios, a través de distintos canales, fue muy importante durante el periodo de la cuarentena. Lo cual también dejó en descubierto, ¿no es cierto?, desnudó que aún a pesar de tener infraestructura de conectividad, acceso a equipos de cómputo, smartphones, y que hay una cobertura bastante buena a nivel de Internet, la brecha tecnológica era bastante alta y por lo tanto significaba que las empresas tenían que adaptarse, reinventarse y replantear su modelo de negocio, sus operaciones, desde cómo acceder al cliente, cómo acceder al usuario final y internamente en los procesos operativos, en los procesos de producción, tener que adaptarse también para poder responder a esta nueva dinámica de la organización, esta nueva dinámica de relacionarse con sus usuarios, con sus clientes. Por lo tanto, es un desafío tecnológico para las empresas, pero es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad muy grande para todos aquellos que estamos involucrados con digitales de una forma o de otra, ¿no? Así que
También debemos considerar ahí a las universidades, que jugamos un rol fundamental en el proceso de formación de aquellas personas que deben tener la capacidad de liderar y o ser parte de equipos que son protagonistas en estos procesos de transformación. Por lo tanto, estamos frente a un mundo de cambios, a un mundo de cambios constantemente, no solamente por los aspectos tecnológicos que se vienen dando y que vienen ocurriendo, sino por contextos y condiciones absolutamente exógenas a las tecnologías, ¿no? En este caso vemos como un virus que se origina en algún lugar de China genera toda esta ola de cambios y adaptación y acelera la transformación digital de las organizaciones y de las empresas para poder sobrevivir. Entonces, es importante siempre estar atento a esas variantes de cambio. De acuerdo a un estudio de IBM, donde define entonces en ese mundo cambiante, en ese mundo que aceleradamente empieza a transformarse a partir de lo tecnológico, eh, hay un análisis de empleabilidad, donde se definen cuáles son las funciones, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias eh, que más se necesitan en la actualidad y en el futuro. Este es un estudio de habilidades y competencias del año 2018 al año 2028. Es decir, estamos de alguna manera recién empezando este proceso y podemos ver que las habilidades más demandadas son la gestión, las ventas, la comunicación, marketing, los startups, ¿no es cierto? Innovaciones empresariales. Y ahí encontramos, ¿no es cierto? Uno de los grandes protagonistas en la actualidad de la programación. Encontramos ahí a Python en el sexto lugar como una de las habilidades más demandadas en este momento, ¿no? Los programadores en Python. Y encontramos ahí desarrollo de software, analítica de datos, cloud computing, computación en la nube, retail, ¿no es cierto? Empresas que manejan productos en gran volumen y en gran escala. Son habilidades que se necesitan, ¿no? Y por otra parte, bueno, capacidades para poder enfrentar este mundo, la capacidad de adaptación, colaboración, liderazgo, capacidad de crecimiento, capacidad de autogestión, en fin, hay toda una serie de competencias, de las denominadas blandas, más un conjunto de habilidades y competencias técnicas que en suma dan lo que en este momento las empresas, las organizaciones y las instituciones están esperando de los profesionales de la informática o de aquellas personas que tengan alguna habilidad y que les permita incorporarse a algún equipo de desarrollo de software, de desarrollo de productos digitales. Y en la parte derecha vemos un ranking de cuáles son las habilidades, ¿cierto? Técnicas y soft más demandadas. Y encontramos ahí ingenieros de Machine Learning, ahí liderando la gráfica. Los científicos de datos, los data scientists, ahí también muy. Y tenemos entonces en las habilidades técnicas, ingeniero full stack, desarrollador de Big Data, ingeniero de confiabilidad, y ahí combinado con distintas habilidades que también son importantes en las organizaciones. Entonces, este es el futuro, de acuerdo a este análisis de empleabilidad que hace IBM. Y entonces es importante que lo tengamos en mente, este horizonte, para prepararnos, para capacitarnos, porque esto representa definitivamente una oportunidad para quienes hacemos parte del mundo académico y tenemos la responsabilidad de entregar al mercado profesional ingenieros o, ¿no es cierto?, personas absolutamente en estos desafíos que nos está presentando el mundo. Y por otra parte, bueno, las personas que están aprendiendo de tecnología, saber que las oportunidades están dadas en estas áreas. Tenemos aquí una que nos presenta cuál es el gap entre la creciente demanda, necesidades por las tecnologías que les acabo de presentar, y por otro lado, la formación de talento. ¿Qué tanto nos estamos acercando a la formación de talento? Así que vemos allí que el tema de
necesidad versus formación de personas altamente cualificadas en estas tecnologías, que son las grandes protagonistas de la siguiente década, eh, es a nivel mundial. Y algunos, ¿no es cierto?, los que están en rojo significa que el déficit de personal de las necesidades versus la formación de talento empieza a quedar como en deuda. Hay un equilibrio entre las que están en amarillo y las que están en verde, bueno, para sus respectivos países, zonas y necesidades, tienen una gran cantidad todavía, ¿no es cierto?, de buena relación y el gap es más pequeño. Eh, pero como esta demanda de necesidades va a seguir creciendo, entonces puede ser que efectivamente la curva, ¿no es cierto?, se vaya ampliando y cada vez sean más los países en rojo y en amarillo que los países que están en verde. Por lo tanto, es una gran oportunidad para nosotros y es una responsabilidad tener el deber y la capacidad de responder a este desafío futuro. Vemos en esta gráfica, ¿no es cierto?, ya un poco organizada por continentes, la futura demanda por talento en los próximos 5 a 10 años eh, es para todos los países y particularmente vemos en América Latina lo que tiene que ver con servicios financieros tiene una demanda muy, muy, muy alta, ¿no es cierto? Ciencias de la vida, transporte y turismo también son importantes. El tema de energía, todo lo que es energía con hidrógeno verde también viene muy fuerte. Eh, en fin, ¿no es cierto? El impacto de la tecnología no deja por fuera a ningún área, ¿no es cierto?, temática, a ningún del conocimiento y esto nos deja claro que el camino que hay que recorrer es definitivamente eh, tener personal entrenado para responder a estos desafíos y a estas necesidades. ¿Cuáles son las carreras que necesitamos? ¿Cuáles son los conocimientos, las competencias? Bueno, aquí de acuerdo a IBM, en este los data scientists, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento, visualización, captura, eh, transformación, análisis de datos, es sumamente relevante en este momento. Especialista en reskilling, ¿no es cierto? Especialistas en poder formar talento humano, recurso humano, en forma muy, muy rápida. Diseñadores UX, todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario es en este momento uno de los aspectos más importantes de la industria del software porque los usuarios en este momento son cada vez más exigentes y valoran muchísimo más que el producto como tal, la experiencia que el producto les está generando. ¿Ya? La funcionalidad, las características, eh, eso es importante, pero si no genera una experiencia en el usuario final, la verdad es que no hay muchas probabilidades de éxito para un producto digital. Eh, bien, todo lo que tiene que ver con agilidad, marketing digital, transformación, talento, la fuerza de trabajo, son carreras que van a ir surgiendo, ¿no?, poco a poco a medida que la demanda vaya creciendo en estas nuevas habilidades y competencias que nos resaltan de IBM. Bien, entonces como para resumir, aquí tenemos habilidades blandas, entonces la capacidad de comunicación, obviamente, porque el software y los productos digitales se desarrollan en equipo, así que eso es fundamental. Ya el software es un proceso de desarrollo de productos de software, sí o sí es un trabajo que se desarrolla en equipo, con personas de múltiples disciplinas, es un trabajo integrado, por lo tanto la capacidad de comunicación es fundamental. Estamos aquí para resolver problemas definitivamente, es la base de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, solucionamos problemas y por lo tanto, para poder solucionar esos problemas tenemos que hacerlo con mucha creatividad, por supuesto, siempre aplicando pensamiento crítico y lo que nos permite tomar decisiones.
¿ya? Entonces, todas estas características son importantes en cualquier ingeniero en la actualidad. Y ya si miramos, ¿no es cierto?, habilidad desde el punto de vista digital, entonces la gran protagonista en este momento, la inteligencia artificial, vemos que ha ganado un amplio terreno, machine learning, automático, eh, todo lo que tiene que ver con arquitecturas cloud, servicios, despliegue, habilitación, plataformas y la analítica de datos son los grandes protagonistas en este momento de la industria. Y sobre eso, bueno, son algunas habilidades muy deseadas por todas las organizaciones, por todas las empresas que tienen personal de desarrollo de software, autoconocimiento, ¿cierto? La capacidad de autogestión, el deseo, las ganas y la capacidad de aprender, tener una curva de aprendizaje muy rápida y la capacidad de correr riesgos controlados, sí, pero perder el miedo a cometer errores, ¿cierto? En este momento, la capacidad de aprender, innovar y darse la oportunidad de cometer errores bajo un riesgo controlado es sumamente valorado en las organizaciones y por supuesto, bueno, siempre está la empatía que no debe faltar en los equipos de trabajo y por supuesto siempre hacia el usuario final. Bien, ¿cómo lo están haciendo entonces? ¿Cómo las empresas en este momento que se encargan de desarrollar software, cómo las áreas o las gerencias de tecnología, de desarrollo, se están adaptando para tomar estos desafíos de desarrollar productos digitales que generen una experiencia de usuario positiva, por lo tanto sean bien recibidos por los usuarios finales, eh, hacerlo en forma rápida porque el time to market siempre está presente y hay que salir en forma muy rápida con un muy buen producto digital, eh, que sea innovador, que sea de impacto, que, que sea productivo, bajos costos, que sea competitivo, ¿no es cierto? Altos niveles de calidad también. Eh, Desarrollar eso trabajando en equipo porque es multidisciplinario, entonces hay de muchas profesiones trabajando en este momento en el desarrollo de software, cómo se ejercen los liderazgos, cómo se adaptan, cómo se transforman, eh, en fin, ¿no? Es un gran desafío para todas las empresas, organizaciones, gerencias de TI, áreas de TI, dar respuesta a las necesidades actuales. Bueno, una de las más posicionadas en este momento y que va ganando terreno en las empresas de desarrollo de software es el Enterprise Design Thinking. Y básicamente es tomar dos grandes palabras que están allí, las grandes protagonistas, design, ¿no es cierto? Diseño, que ya no tiene que ver solamente con la cara visible, ¿no? La cara bonita de los productos digitales, con el color, con el diseño, con el contenido, con la arquitectura de la información, ya no solamente tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Que en su momento estaba muy sesgado hacia esa parte, sino que ahora le agregamos la palabra pensamiento. Y por lo tanto, al unir el pensamiento, ¿no es cierto?, de diseño, entonces ya hablamos de el proceso. ¿Cuál es el proceso bajo el cual las organizaciones y las empresas están abordando los desafíos de desarrollar productos digitales con todas estas características que les he mencionado, ¿no? Y principalmente generando una experiencia de usuario altamente positiva y valorada por quienes posicionan un producto digital, los usuarios. Entonces, la idea es llegar con productos innovadores, con productos desafiantes, con productos disruptivos en el mercado, pero no en forma casual, sino en forma intencional, en forma intencionada. Entonces, ¿cómo logramos abonar ese terreno? ¿Cómo logramos eh, definir una cultura organizacional orientada hacia la adaptación, hacia la innovación? Entonces, de eso se trata, el Enterprise Design Thinking. Y lo que se busca entonces es que no solamente el cliente final, el usuario, tenga una experiencia de usuario positiva y valorada, sino que también aquellas personas que hacemos parte de equipos
de desarrollo de productos digitales, desarrollo de software, independientemente del rol que ejerzamos sobre él, también sea una experiencia positiva y una experiencia valorada por nosotros. Y en ese contexto, entonces, el gran propósito es resolver problemas. La idea, entonces, es identificar desafíos en nuestros contextos, identificar desafíos en el cliente, identificar problemas, identificar necesidades y abordarlos en forma ordenada para entregar un producto digital de alto impacto e innovador. Bien, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos con este nuevo contexto hacia la innovación. Entonces, es evitar o dejar atrás ese lastre histórico de productos de software, productos digitales que, que no son buenos, que no son de impacto, eh, que no generan una experiencia positiva de usuario y que en muchos casos generan incluso hasta resistencia al cambio. Y es eliminar, ¿no es cierto?, esas prácticas de generar un producto que en la marcha vamos arreglando, que en la marcha vamos modificando y entonces esta clásica cultura de ir parchando, ir colocándole pequeñas soluciones a los problemas que no supimos visualizar en su momento. Entonces, queremos dejar atrás esa cultura, ¿no? Entonces, la idea es buscar nuevas formas de resolver las cosas, nuevas formas de hacer las cosas, de tal manera que no lleguemos a resultados como los que estamos viendo en la gráfica que tenemos en pantalla, ¿no? Soluciones parche. ¿Qué más tenemos que evitar? Bueno, construir funcionalidades que no llevan a ningún lado, que resultan confusas, ¿no? Los grandes dolores de cabeza del desarrollo de software es la ambigüedad. Cuando nosotros enfrentamos un proyecto de desarrollo de software lleno de ambigüedades, lleno de confusiones, obviamente eso nos va a llevar a tener como resultado un producto de software que no satisface las necesidades del usuario final, no satisface sus expectativas y por lo tanto entonces termina siendo un proceso altamente frustrante, complejo y en algunos casos incluso problemas legales para tanto para el usuario final como para el cliente, el sponsor y por supuesto para el equipo de trabajo que se encargó de ese desarrollo. Eh, ¿Y por qué? Bueno, nadie quiere ser el protagonista, nadie quiere ser el dueño o responsable de un producto que no llena expectativas, que no se usa y que al contrario genera problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar? Tener que hacer estos clásicos soluciones que no son para nada elegantes, ¿no es cierto? Y que vamos parchando sobre el tiempo, todo por no haber aplicado una metodología de desarrollo y un proceso de desarrollo en equipo capaz de pensar en forma holística en el todo y generar realmente una solución adecuada a los problemas que se enfrentan, ¿no? Y a las necesidades del usuario, y a las necesidades del cliente, y entonces llenar las expectativas entregándole un producto de alta calidad y que sea innovador. ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, en realidad lo que buscamos es simplificar la vida de nuestros usuarios. Entonces, eh, eso es lo que queremos, entregar productos digitales que generen una experiencia positiva y no, como lo vemos en la gráfica, la misma funcionalidad para dos acciones completamente distintas. Entonces, queremos facilitar la vida de los usuarios a partir de una metodología que nos permita pensar en ellos, modelarlos, caracterizarlos, perfilarlos, de tal manera que podamos entonces generar una verdadera solución que simplifique la vida y que entonces el producto digital sea algo natural, que sea algo intuitivo y que valore y considere las características, las habilidades, las competencias, el contexto, la historia, en fin, que considere en toda su dimensión a los usuarios finales y que por supuesto entonces la solución realmente
tenga el conjunto de características, funcionalidades y contenido para generar una experiencia de usuario positiva y de gran valor para el usuario. Bien, por qué ahora? ¿Por qué en este momento recién hablamos de experiencia de usuario y hablamos de todos estos temas? Porque ahora, dada la gran cantidad de dispositivos electrónicos y de dispositivos inteligentes que están al alcance de cualquier persona y toda esta evolución tecnológica que ha permitido que todos llevemos tecnología y aplicaciones en nuestro bolsillo a diario y que las utilicemos en forma constante, entonces ha hecho que cada vez valoremos más este concepto de experiencia de usuario y por lo tanto una aplicación se va a posicionar si y solo si genera una experiencia de usuario que es positiva. Y la importancia de esto va más allá de solamente la aplicación. Muchas apps son el soporte y el apoyo para un modelo de negocio empresarial. Por lo tanto, entonces no es un tema solamente de tecnología, sino que también es un tema de organizacional, empresarial, que impacta en los procesos y que va a hacer que una empresa, que una organización tenga impacto y se mantenga en el tiempo y tenga la capacidad de sobrevivir frente a todos los cambios que pueden ofrecerse, ya sea internos o externos a la organización. Y tener la capacidad de adaptarse y adaptar sus modelos de negocio a partir de las aplicaciones, a partir de la tecnología y la evolución que vaya teniendo en el tiempo. Por lo tanto, que les permita tomar ventaja de todo lo que la tecnología les está ofreciendo. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos que son absolutamente populares para nosotros y vemos aquí cómo ha ido cambiando el mundo a partir de estos nuevos modelos de negocio apalancados en el desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces vemos ahí uno de los clásicos que ha cambiado el mundo, entonces el transporte, los taxis, antes el usuario se acercaba al taxi para obtener un servicio que podía no ser absolutamente de su agrado, ¿no es cierto? La experiencia de usuario podía no ser la mejor en todos los sentidos, ¿no? En el uso, en el costo, y vemos cómo llegan aplicaciones absolutamente disruptivas, tales como Uber, Cabify, en fin, todas las que existen, y cambian completamente el modelo de negocio. ¿Y por qué son exitosas estas aplicaciones y se posicionan de manera tan rápida en el mercado? Eh, es por la experiencia de usuario. Cambian, cambian la forma en que el usuario recibe el servicio, porque el servicio sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, hay un proveedor que toma a una persona en un lugar de origen, la lleva a un lugar de destino, se paga una tarifa por ese servicio y eso no cambia. Sigue siendo exactamente lo mismo. Los taxis hacían lo mismo, ahora con Uber se hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia y por qué se posicionan y por qué la preferencia de los usuarios? Porque la experiencia del usuario es completamente distinta. Y eso es lo que hace que nosotros valoremos y seleccionemos eh, una aplicación o un servicio. En este caso hablaremos de servicio. La única diferencia es que Uber está apoyado en tecnología, en un producto digital versus los taxis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La experiencia de usuario. Esa es la única diferencia y lo podemos ver con todas y cada una de ellas, ¿no? Netflix, vemos cómo ha ido evolucionando, vemos cómo se ha ido transformando, vemos cómo empezó eh, luchando con gigantes del mundo del entretenimiento, del video, y vemos lo que en este momento es Netflix, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el factor de éxito? ¿Cuál ha sido la clave de cada una de estas aplicaciones y que han hecho que en este momento estén en prácticamente todo el mundo?
es la experiencia de usuario, lo que le ofrecen a aquellos que necesitan y acceden a este servicio. ¿Y cómo lo lograron? Ofreciendo una muy buena experiencia de usuario a partir de aplicaciones que generan esa experiencia de usuario. Por lo tanto, ese concepto de experiencia de usuario en este momento es fundamental. Y, y por otra parte, estas empresas, ¿no es cierto? A medida que van saliendo apps, entonces empiezan a salir competidores, empieza a salir competencia, porque es lo más normal del mundo de los negocios, que empiecen a salir competidores al mercado. Y esto entonces obliga a estas empresas que se posicionaron en forma rápida, que se posicionaron en forma exitosa entre sus usuarios, a adaptarse, a hacerlo rápido, a ofrecer mejores cosas que la competencia, a ofrecer mejores características, a ofrecer mejores soluciones, pero siempre a ofrecer mejor experiencia de usuario, a hacer que el usuario en este momento la emoción o los sentimientos o las sensaciones que le genera el uso de esta aplicación y el servicio que se ofrece a través de ella, realmente es lo importante. Ahí es donde está el impacto y el valor agregado que estas empresas generan con su modelo de negocio apalancado en tecnología. Es lo que hacen sentir las sensaciones, las emociones. Por lo tanto, ahora es súper importante entonces y un factor de permanencia en el mercado de las aplicaciones y de aquellos que quieran estar teniendo un rol fundamental en este mundo del desarrollo digital. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el design thinking, ¿no? El design thinking eh, es uno de los grandes protagonistas, la experiencia de usuario, también ya la he mencionado. Por lo tanto, el primer principio que en este momento debemos considerar para desarrollar aplicaciones es centrado. En este momento, el gran protagonista es el usuario final, ¿ya? Entonces, eh, cuando nosotros tomamos el desafío de desarrollar un producto digital, debemos considerar esta premisa y es lo más importante. Si no logramos generar un impacto y una experiencia positiva en ese usuario final, ya vamos en desventaja, porque el resto lo está haciendo y está buscando eso. Por lo tanto, ya esto no es negociable, ¿ya? Entonces, siempre el foco en los usuarios y hablamos entonces de desarrollo de software centrado en el usuario. Lo cual implica entonces que si vamos a considerar el usuario, si vamos a considerar eh, las sensaciones, si vamos a considerar cómo percibe el producto, entonces eso implica que tenemos que involucrar a una gran cantidad de personas con conocimientos especialistas en distintas ramas, distintas áreas del conocimiento, distintos profesionales conforman los equipos de desarrollo. Entonces tenemos equipos multidisciplinarios donde no solamente tenemos usuarios finales diversos, que son distintos mundos, y que deben ser considerados, sino que entonces tenemos que trabajar con equipos de diferentes especialidades. Trabajamos entonces con diseñadores UX, diseñadores UI, distintas profesiones que son parte del cliente, con abogados, con médicos, con docentes, en fin, quien sea nuestro usuario final, nuestro cliente. Trabajamos, por supuesto, con analistas de negocios, trabajamos con analistas funcionales, diseñadores, arquitectos, tenemos siempre un jefe de proyecto, personal encargado de la calidad y, por supuesto, ¿no es cierto?, los grandes protagonistas cuando ya el producto y la solución está completamente diseñada, los programadores. Y entonces ya tenemos otra gama y una diversidad bastante amplia. Por lo tanto, la capacidad de trabajar en equipo es fundamental, la capacidad de colaborar y de aportar siempre a los procesos de desarrollo es sumamente importante, ¿no? Entonces, construir equipos que estén afiatados y sean capaces de
trabajar en forma coordinada, en forma colaborativa, que cooperen entre sí para lograr ese gran propósito final que es entregar un producto digital que genera una experiencia de usuario positiva, es altamente relevante en el desarrollo de productos de software. Y por supuesto, siempre abiertos al cambio, siempre abiertos a la capacidad de adaptación, a la capacidad de adaptarnos y adaptar el producto y adaptar el modelo de negocio en forma muy rápida, en forma continua. Hay que estarse reinventando porque aquel que no se reinventa, aquel que no se adapta, aquel que no tiene un proceso de mejora continua, se va a ir quedando rezagado. Por lo tanto, la reinvención continua no solamente tiene que ver con el producto digital, también tiene que ver con los modelos de negocios que tienen las empresas y tiene que ver con los equipos de trabajo, tienen que reinventarse en su forma de organizarse para hacerlo cada vez mejor. Y entonces también nos lleva a nosotros, en nuestro rol particular, sea el que estemos desarrollando, a reinventarnos continuamente. Y bueno, todos los que trabajamos en informática, todos los que trabajamos en tecnología, por supuesto, están absolutamente incluidos los programadores, debemos tener plena conciencia que debemos estar actualizándonos, reinventándonos, estudiando, aprendiendo todo el tiempo. Es algo que no para nunca. Siempre tenemos que tener esa claridad. Entonces, con esos principios, tenemos aquí que las empresas están trabajando con el design thinking para generar las soluciones considerando la innovación, considerando la empatía, considerando la experiencia de usuario, considerando la adaptación, considerando la rapidez, el trabajo en equipo, en fin. Y entonces el design thinking significa definir primero muy bien el problema que se va a desarrollar, tener absoluta claridad cuáles son las causas del problema, cuáles son los efectos del problema, cuál es el impacto que se genera en este problema, a quién le duele, qué es lo que le duele, dónde le duele, eh, cuáles son las consecuencias negativas, quién está involucrado con este problema, en fin, hay que trabajar muy bien con el problema porque si no se corre el riesgo de hacer una inversión en tiempo, en esfuerzo económico, por supuesto, y en expectativas para finalmente llegar a un producto que no corresponde y no soluciona el problema ni llena las expectativas. Entonces, definir el problema es fundamental. Cuando el problema está claro, ¿no es cierto? Y tenemos un análisis causal del problema, cuáles son las causas del problema y cuáles son los efectos que, que, que se, que se dan, ¿no es cierto? Por la manifestación de estas causas, entonces podemos empatizar. Entonces podemos empatizar, significa que vamos a analizar este cliente, vamos a obtener información de a quién le impacta, a quién le duele, quién está involucrado, por qué, cuál es su historia, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿cierto? Esa parte es súper importante. ¿Qué es lo que siente ese usuario final? ¿Qué es lo que le genera ese problema? ¿Qué es lo que le generaría una solución para ese problema? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se relaciona con la sociedad? En fin, hay que hacer todo un análisis de este usuario final en todas sus dimensiones, ya no solamente en lo que tiene que ver con el problema y el producto que queremos, no, hay que considerar eh, distintas aristas y ver a este usuario en forma mucho más holística de lo que solíamos hacerlo. Entonces, una vez tenemos muy bien definido el problema, hemos caracterizado, modelado a nuestros usuarios, porque suelen ser muchos, ¿no es cierto? No solamente hay un tipo de usuario, sino que tenemos distintos tipos de usuarios que tienen características distintas. Entonces, cuando tenemos caracterizado nuestros tipos de usuarios, entonces podemos ahora sí pasar al proceso de ideación, podemos pasar a un proceso de colocarnos ahora sí como equipo de trabajo, ser muy creativos y entonces pensar en cuál es la solución más adecuada para este conjunto de tipos de usuarios con características muy particulares que se ven involucrados con un problema en particular que los golpea de forma completamente distinta y nos invita entonces a
pensar en cómo sustituir, combinar, cómo adaptar un producto, cómo modificarlo, cómo eliminar partes, cómo eliminar algunos materiales, cómo eliminar su presentación, su forma, algunas partes, cómo modificarlo, eh, cómo unir características de distintos productos, cómo reordenarlo, qué otros usos le puedo dar, en fin. Hay una cantidad de estrategias que nos permiten idear cuál es la solución, cuáles son las características que debe tener el producto digital para satisfacer las necesidades que identificamos en nuestros usuarios. Y a partir de ahí, entonces, ya teniendo un producto digital y una solución ideada, entonces pasar a eh, orientar a partir de un proceso normalmente iterativo e incremental y definir un mínimo producto viable que podamos empezar a iterar con el usuario final de tal manera que entonces podamos ir validando muy rápidamente si estamos recorriendo el camino adecuado para llegar a ese producto que genera esa experiencia de usuario que tanto estamos buscando para lograr un impacto a partir del producto digital, ¿no? Entonces pasamos a un proceso ya iterativo y error, ¿no es cierto? Iterativo e incremental, posiblemente a partir de prototipos que nos van abriendo el camino y nos van validando y dejando la tranquilidad que estamos desarrollando un producto adecuado. Bien, ¿cómo logramos todo esto del design thinking, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos definir el problema? ¿Cómo logramos empatizar? ¿Cómo logramos idear, generar el producto de solución, probarlo, validarlo? En fin, en este momento, desde el punto de vista metodológico en la industria del software, las grandes protagonistas son las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya lo hemos dicho, la capacidad de adaptarse, innovar y entregar soluciones muy rápidas es un factor clave y es un factor de éxito en las empresas actuales. Y cuando hablamos de metodologías ágiles, entonces estamos hablando de una cultura, estamos hablando de una cultura, de una forma de comportamiento, de una forma de actuar, tanto individual como en equipo, donde la conciencia colectiva es sumamente importante y tenemos claros que cada persona del equipo coloca su granito de arena para lograr el gran propósito del equipo. Entonces, eh, esa parte de trabajo en equipo está muy bien soportada por las metodologías ágiles, que siendo una cultura, entonces tiene un conjunto de valores, principios y está soportada en un conjunto de prácticas que hacen que esta cultura de la agilidad, de la colaboración, de la cooperación, genere los resultados que en este momento se exigen en el desarrollo del software. Entonces, tenemos la gran base, ¿no es cierto? Tenemos 4 valores que son sumamente importantes y corresponden a la creencia, ¿no? Lo que nosotros como parte de un equipo creemos, ¿no es cierto? Y adoptamos como una premisa de verdad que nos hace ser parte de un colectivo, ser parte de un equipo, ¿ya? En este caso, equipos encargados de sacar adelante productos digitales y responder a las expectativas de ese desafío que nos impone el cliente o los usuarios finales. Y a partir entonces de esa cultura, ¿no es cierto?, se desarrollan y se consideran modelos mentales que están basados en 12 principios y que entonces permiten estructurar cuáles son eh, esos elementos importantes que vamos a considerar para hacer realidad ese conjunto de valores y creencias que nos hacen ser ágiles, sea de forma individual, en equipo y organizacional. Y entonces, a partir de esta definición de agilidad, entonces tenemos el hacer, ¿no? Entonces, una cosa es el ser ágil, que está dado por los valores y los principios, y otra cosa es entonces el comportamiento ya llevado a la práctica frente al hacer. Y ahí entonces tenemos en la actualidad, se han desarrollado una cantidad de tecnologías y una cantidad de metodologías que son importantes para
hacer realidad ya en la práctica, con hechos y con evidencias, todo lo que hace parte de los principios y valores de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos Scrum, Kanban, Lean, DevOps, Extreme Programming, testing desarrollado por, desarrollo dirigido por testing, en fin, hay una gran cantidad de elementos culturales importantes. Aquí, aquí tenemos entonces los valores ágiles, ¿no es cierto? Tiene que ver con la interacción, el trabajo en equipo y por lo tanto entonces necesitamos herramientas y procesos que nos permitan estructurarnos para trabajar en equipo, donde cada quien coloca su granito de arena, pero siempre está presente el propósito final, el gran propósito original. Eh, por otra parte, entonces, tenemos otro de los valores, ¿no es cierto? El software se inicia a partir de algo muy pequeño que se conoce como mínimo producto viable y sobre el cual vamos iterando a medida que vamos entonces validando con el cliente y nos vamos abriendo camino con certeza de que estamos entregando y desarrollando el producto adecuado, ¿no? Entonces, el producto funcionando a partir del mínimo producto viable es fundamental para ser ágil, ¿no? El involucramiento del cliente, colaborar siempre con el cliente, involucrarlo desde el inicio, durante, al final, tiempo. Todo el tiempo esta interacción con el usuario final es fundamental para que nos entregue toda la información, para modelarlo, para involucrarlo en todo el relevamiento de información y, por supuesto, en los procesos de validación de los productos y del software que se va desarrollando. Y todo esto nos permite entonces cumplir la gran promesa de las metodologías ágiles, es la capacidad de responder al cambio, la capacidad de adaptación, dependiendo de cómo se vaya dando el desarrollo. Entonces, estos cuatro principios, ¿no es cierto?, que tenemos acá, individuos, interacciones, software funcionando para hablar con el cliente, responder al cambio, son la gran base de las metodologías ágiles y que están dando mucho éxito y están haciendo que se posicione el desarrollo de metodologías con metodologías ágiles en las grandes empresas. Ahí tenemos, bueno, los 12 principios que están muchos de los elementos que ya les he mencionado: satisfacción del cliente, capacidad de adaptación, apertura al cambio, a las novedades, a la innovación, entregas en forma iterativa incremental, en forma muy frecuente a partir de un mínimo producto viable, trabajo en equipo, siempre trabajo en conjunto, no hay individualismo, por supuesto siempre está basado en la confianza y en el soporte de todos los involucrados, la interacción siempre va a ser fundamental, software que funcione, validado por el cliente, desarrollado en forma sostenida y en forma continua, eh, siempre tratando con el cliente todo el tiempo. Siempre la simplicidad, ¿no es cierto?, va a ser fundamental en todo el trabajo. No queremos complejidades. La premisa dice que entre más simple, mucho mejor, ¿no? Equipos autoorganizados, autogestionados, con capacidad de solucionar problemas, pensamiento crítico y capacidad de reflexionar y ajustarnos a lo que va pasando durante el desarrollo del proyecto. Y por supuesto, entonces, frente a todas estas aspectos metodológicos que he mencionado, design thinking, experiencia de usuario, UX, y metodologías ágiles, por supuesto, también están los grandes protagonistas de la tecnología. Ahí está. Que hemos mencionado de alguna manera en el estudio de empleabilidad que nos presenta IBM. Y tenemos entonces todo lo que tiene que ver con cloud, ¿no es cierto?, arquitectura, desarrollo, infraestructura, apps, en fin, la inteligencia artificial, la gran protagonista, machine learning, aprendizaje automático, análisis de datos, visualización, extracción, transformación, todo lo que tiene que ver con el data science fundamental,
El IoT, el Internet de las Cosas, la integración con el hardware, eh, ya en este momento es gran protagonista de la industria 4.0, ¿no es cierto? Así que la revolución y la transformación no solamente es digital, sino que también la industria como tal también se está renovando, también se está adaptando a partir de todos los cambios que nosotros desde el punto de vista informático y computacional estamos ofreciendo. Así que otro de los grandes protagonistas es el IoT con los microprocesadores, con los microcontroladores, eh, también están haciendo que la industria como tal se esté transformando, la robótica, se están desarrollando, están haciendo muchos desarrollos. La industria digital y no digital se está transformando completamente. Y bueno, uno de los grandes protagonistas que tenemos en este listado que tenemos aquí a mano derecha eh, es el lenguaje de programación Python y que aparecía en el listado de lo que nos indica IBM, ¿no? Así que eh, es importante tener en mente en este momento que la, el gran protagonista de la actualidad es Python. Entonces tenemos Python para Machine Learning, Python para Python para visualización de datos, Python para la toma de decisiones, Python para gerentes, Python para... Entonces, en este momento Python está haciendo un lenguaje de programación que va más allá de solamente el ámbito de los programadores. Entonces, es fundamental para el desarrollo de aplicaciones y es súper importante, pero también está siendo importante para otras responsabilidades, habilidades y cargos dentro de las organizaciones. Entonces, hay un conjunto de habilidades y competencias técnicas que son altamente relevantes. Aquí hay algunos ejemplos de aplicación de lo que les menciono, ¿no es cierto? Entonces, Capital Bike Share, una empresa de bicicletas, ¿no es cierto? Estas alquiladas, compartidas, que ya podemos ver en las calles. Y lo que quiere hacer entonces esta empresa es hacer una predicción. Hacer una predicción, entonces lo más seguro es que va a utilizar el Machine Learning combinado con Python y posiblemente utilice alguna infraestructura en la nube. Entonces, eh, no solamente es aprender de una tecnología, de un lenguaje, sino que es una combinación de muchas cosas. Entonces hay que saber de desarrollo de aplicaciones en la nube, arquitecturas cloud, de programación en Python, de Machine Learning, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere esta empresa? Predecir cuántos pasajeros puede llegar a tener en un día determinado. Y para ello utiliza Python para generar y analizar resúmenes estadísticos, ¿no es cierto? Así que seguramente va a utilizar alguna máquina de aprendizaje para hacer esta predicción y generar estos modelos de regresión para hacer esta predicción que tanto le interesa como organización. Y por supuesto, siempre al final lo que se busca es la toma de decisiones. Poder tomar decisiones rápidas, poder tomar decisiones asertivas con todos estos modelos y el uso de estas tecnologías. Entonces, esto les permite ser más competitivos, les permite dar mayores niveles de satisfacción al usuario, expandirse, crecer, en fin. El gran objetivo y propósito de todo este uso de tecnología y este despliegue tecnológico en la organización es la toma de decisiones a todos los niveles. Eso es fundamental. Y por otro lado, entonces tenemos acá una campaña publicitaria de Rockwell, eh, que es una empresa de publicidad digital que optimiza su trabajo, el marketing digital, a través del Big Data. Entonces tenemos otro de los grandes protagonistas mencionados en las tecnologías que se están posicionando y van a ser los grandes protagonistas en los próximos años, el Machine Learning también, y que utilizan Python para organizar, visualizar datos de la compañía de publicidad y en este caso aplicar pruebas típicas del mundo del marketing para determinar si una determinada campaña fue exitosa o no y cómo podemos entonces lograr aprendizajes para que la próxima sea más exitosa que la anterior o las oportunidades de mejora que sean necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿no? Aquí algunos ejemplos ya
también ya en forma mucho más genérica, en temas de salud, atención médica para optimizar el flujo de pacientes, en las urgencias, algo definitivamente de mucha utilidad en el contexto de COVID-19, ¿no es cierto? La gestión del paciente crítico, la gestión de urgencias, la gestión de camas, en fin, ¿no? Miren, una aplicación de muy alto impacto. En el tema de la banca, el tema financiero, conducir análisis, ¿no es cierto?, que permita tomar los datos de los clientes, su comportamiento, su historia, eh, y considerar entonces cuáles son los clientes más valiosos y tratar entonces de fidelizarlos y hacer que sean clientes de la organización durante mucho tiempo. Y esto significa no solamente satisfacer sus necesidades actuales, sino anticiparse a. Y prácticamente decirle, le tengo la solución a una necesidad que usted ni siquiera se ha dado cuenta que tiene, ¿no? Entonces, en este momento las organizaciones y las empresas no solamente tienen que pensar en cuáles son las necesidades actuales de sus usuarios, sino que tienen que pensar en qué le puedo ofrecer, qué bien, y anticiparme a eso. Eso es fundamental en el tema de mantener la relación con el usuario y el cliente final. En tema de retail, ¿no es cierto? Las empresas que manejan grandes volúmenes de productos, entonces es tratar de lograr la colocación más estratégica de sus productos a partir de lo que se conoce como la ingeniería del comprador, ¿no? O cómo se comporta una persona al momento de hacer una compra. Eh, cómo toma decisiones de compra y por lo tanto entonces tratar de anticiparse o tratar de establecer una ruta que garantice que determinados productos van a ir al carrito de compras y que van a estar dentro de las necesidades del comprador, del usuario. Y bueno, también en el transporte podemos tener cómo podemos aprovechar el conocimiento el comportamiento, las características de compra de los pasajeros para hacer análisis que permitan saber cuáles son las preferencias de los pasajeros, cuáles son sus prioridades, qué servicios les gustan y por lo tanto entonces qué servicios les puedo ofrecer, qué servicios puedo mejorar, qué servicios puedo adaptar, qué servicios puedo configurar y por lo tanto entonces ser más competitivo y mejor que las otras empresas de transporte. Entonces, en este caso, el uso de la tecnología no solamente apalanca los modelos de negocio, sino que permite mantenerse en el mercado a partir de innovaciones y experiencias que generemos en los usuarios. Así que en general podríamos mencionar aquí cualquier área de la industria, cualquier área que pertenezca al conocimiento, cualquier área productiva, ¿no es cierto? En la cual podríamos aplicar todas las tecnologías que hemos mencionado eh, para apalancar, ¿no es cierto?, distintos aspectos de la industria. Entonces ahí vemos muchas de las que hemos mencionado y por supuesto, ¿no es cierto?, la manufactura, como les decía, con el IoT eh, está avanzando muy fuerte. Bien, entonces, ¿a qué nos vemos enfrentados? Enfrentados a esta gráfica que tenemos enfrente. Por un lado tenemos la estrategia corporativa, los modelos de negocios que tienen que ser pensados y reflexionados considerando las ventajas competitivas que nos entrega la tecnología, ¿cierto? Así que ya los Canvas sí o sí tienen que considerar la tecnología. Por otra parte, entonces tenemos la identificación del problema y conocimiento del cliente que van a ser parte de ese modelo de negocio, donde identificamos problemas y ofrecemos solución. Entonces ahí aparece el design thinking que mencionaba hace un rato. Y después entonces aparece la tecnología y los procesos que le van a dar soporte a el proceso creativo y de innovación de generar este producto digital, estos productos de software que van a ser parte de la solución frente al problema identificado
Entonces tenemos ahí las metodologías ágiles, metodologías de diseño de productos y cómo las implementamos a partir de tecnología. Y por lo tanto, entonces ahí aparecen todas las tecnologías que hemos mencionado, ¿no es cierto? En forma transversal, considerar el Machine Learning, considerar las arquitecturas cloud, considerar la inteligencia artificial, considerar eh, en fin, ¿no es cierto? Todos estos elementos y, por supuesto, el mundo de la programación y el gran protagonista de esta nueva era disruptiva tecnológica que es el Python. Y bueno, finalmente hay que estar dispuesto a tener una mentalidad abierta, de cambio constante en este mundo cambiante. Y por lo tanto, entonces, como organización y como personas que somos parte de una organización, entonces tenemos que estar abiertos a constantes procesos de reculturización, gestión de competencias, formación, coaching. Todo el tiempo tenemos que estar innovando en ese aspecto. Y eso es entonces parte de este proceso y este proyecto que está liderando la Universidad del Bosque con el MINTIC, ¿no? Y en forma transversal a todos estos cuatro elementos, las metodologías ágiles sí o sí, ¿no es cierto? Son la gran base fundamental y que necesitan de definir una cultura y estar atento a las tendencias. Siempre hay que estar pendientes de qué está pasando en la actualidad, pero qué viene, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias futuras para poder adaptar los modelos de negocio, adaptar la organización, adaptarnos nosotros como parte de ese proceso de cambio y entonces tener la capacidad eh, de mantenernos productivos y mantenernos competitivos desde una persona, equipo de trabajo y la organización como tal. Así que bueno, ese es el escenario que estamos enfrentando en este momento desde el punto de vista de la industria del software y el panorama que tenemos enfrente. Así que muchas gracias y quedo atento entonces a todas las preguntas que puedan tener en este momento. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, la verdad muy interesante la perspectiva que nos presentaste, sobre todo de entender la industria del software muy cercana a la innovación, muy cercana al desarrollo de proyectos ágiles, muy cercana a todo ese tema de la creatividad y obviamente no solamente como una construcción meramente técnica de unos conocimientos, sino que también debe estar muy cercana a la industria, a las necesidades y a los requerimientos, ¿no? Me sorprendió mucho también esa visión de Python como un catalizador de nuevas experiencias, de nuevas tecnologías, como espacios de experimentación muy fuerte y que hoy específicamente estamos viendo esos cursos de Python dentro del ciclo de formación de la misión TIC 2022. Entonces, básicamente, pues me parece que es supremamente pertinente y me encantó. Muchas gracias, Juan Carlos, por lo que nos trajiste, por lo que nos dejaste ver hoy con esa visión internacional de qué está pasando en la industria del software y el desarrollo de aplicaciones. Y pues quisiera de pronto un par de preguntas que nuestro auditorio quisiera hacer. Les pediría por favor que levantaran la mano si quieren hacer alguna inquietud para poderles dar el espacio del micrófono. No sé si alguien de nuestros participantes tiene alguna inquietud o alguna pregunta particular. Bueno, parece que están silenciosos hoy. Estamos tímidos hoy. Eso Estuvo bien, parece. bien. Eso parece. Eso parece. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Ah, mira, aquí ya tenemos una pregunta. Claro que sí, dale. ¿Quién está hablando? ¿Te presentas, por favor? Bueno, no, parece que no. Una falsa alarma. Yo te quería hacer una pregunta particularmente, Juan, que me llamó la atención y es, ¿tú cómo ves, por ejemplo, el lenguaje Python a futuro? ¿Cómo ves un poco toda esta tendencia que está pasando con Python y qué va a pasar con ese lenguaje a futuro? Digamos que hay gente que dice, bueno, ¿a qué le apuesto? ¿A Java, a Python, a Web Service? ¿A dónde me enfoco como una estrategia de competitividad a futuro? ¿Tú cómo ves ese futuro de Python, sobre todo que hoy lo estamos viviendo en términos de la formación, pero que hemos visto pues es definitivo en desarrollos como inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, etcétera? ¿Tú cómo ves esa perspectiva en el futuro?
Sí, mira, yo creo que en este momento la gran mayoría estamos de acuerdo y le estamos apostando a eh, Python llegó para quedarse y su expansión en este momento es muy amplia, ¿no? Y lo vemos desde la oferta académica de las diferentes universidades e instituciones a nivel mundial, desde las más destacadas, ¿no es cierto?, como Cambridge, Berkeley, eh, distintas universidades, el MIT, que son líderes de tecnología, están ofreciendo a nivel de pregrado, a nivel de grado, a nivel de cursos, a nivel de diplomados, a nivel de budgets, distintos programas de formación que tienen que ver con el uso de Python como el gran lenguaje de programación. Y no solamente desde el punto de vista técnico, uno puede encontrar en la actualidad eh, ofertas académicas, Python para gerentes, Python para empresarios, Machine Learning con Python para la toma de decisiones, eh, visualización de datos y Python para finanzas. Bueno, de hecho hace poco tomé un curso de Python para el mundo financiero, por ejemplo, hablando de estarse adaptando y estarse aprendiendo cosas nuevas como una obligación. Python, Machine Learning, Python, inteligencia artificial, eh, Python para el desarrollo de aplicaciones. Así que yo creo que en este momento, y de hecho fue el único lenguaje, devolverme un poquito, el único lenguaje que aparece dentro de todo el análisis que hace a futuro IBM de, de lo que viene en los próximos 10 años, este estudio es 2018 a 2028, como les decía. Si se dan cuenta, el único lenguaje que aparece en esta lista de las habilidades más demandadas prontamente, en la posición número 6 en este instante, es Python. No aparece ningún otro lenguaje. Y por lo tanto, por un lado, las instituciones de educación superior hemos aceptado ese desafío y hemos tomado el guante. Y bueno, como les decía, no solamente prestigiosas universidades del mundo están adaptando el Python, sino que acá en Chile, por ejemplo, también las instituciones estamos dando la apuesta por Python y ya tenemos Python para desarrollo, bueno, como lenguaje de inicio, Python para el desarrollo de aplicaciones web, Python para, bueno, Python con Machine Learning, Python con Data Science. Eh, Así que la apuesta y, bueno, como lo veíamos, la aplicación en la industria, aplicación real, ya lo estamos viendo, ¿no? En los ejemplos que les estaba dando acá. Vemos cómo aquí utilizan, estas son empresas que están utilizando estas tecnologías apalancadas con Python para la toma de decisiones. Entonces, definitivamente, sí o sí, Python llegó para quedarse y ha generado una ola disruptiva muy, muy amplia. Así que vale la pena invertir en este lenguaje, en aprenderlo, en adoptar todas estas tecnologías, lo cual no significa que no sigan siendo importantes los otros lenguajes, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de Java, efectivamente, hay mucho desarrollo en este momento que ha sido apalancado por Java. Hay mucha infraestructura en este momento funcionando, aplicaciones con, con las distintas versiones de Java, Java Enterprise eh, empresarial, con la arquitectura empresarial de Java. Hay mucho producto en este momento funcionando y se va a seguir desarrollando en Java, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de ese hecho. Todavía sigue siendo gran protagonista otro lenguaje, ¿no? Java, todo lo que fue los lenguajes que surgen con el boom de la orientación a objetos, eh, todavía hay mucha aplicación y mucho desarrollo, pero hay que prestarle atención a Python porque es lo que viene con mucha fuerza por todas estas aplicaciones a nivel de toma de decisiones.
y que permite, ¿no es cierto?, la capacidad de adaptarse a las organizaciones y apalancar, la adaptación de los modelos de negocio y no solamente la tecnología como tal. Pero sí, no se olviden de los otros grandes protagonistas del desarrollo de software como Java, por ejemplo, en sus distintas versiones, sabores y colores. Inclusive, Juan Carlos, para la próxima emisión del ciclo de formación vamos a tener la formación en Java, que como tú dices es un lenguaje muy empresarial, muy orientado a la construcción de cosas muy específicas. Y pues también esperamos también poder tener tu participación y obviamente interesante perspectiva sobre cómo funciona esto. Tenemos una pregunta, ya sé que estás un poco cansado. No, Básicamente adelante. decía que Nada. qué consejo dar a las personas, podría dar a las personas que están buscando trabajo y que salen a buscar trabajo con estas herramientas como la programación. ¿Tú qué consejo les podrías dar desde esa perspectiva internacional? Eh, Mira, yo creo que el mayor consejo que les puedo dar es un mensaje que me quedó después de una interacción y de un congreso con distintos empleadores. Entonces voy a dar la opinión de los empleadores más que mi opinión desde el punto de vista de formador, ¿no? Que la obligación de nosotros es tomar ese guante para entregarles todo a los estudiantes. Y es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. ¿Cuál es el consejo que les digo? Claro, es una obligación para nosotros eh, aprender estas cosas técnicas, ¿no? Aprender todos los lenguajes, aprender la tecnología, las herramientas, las metodologías, todo lo que tiene que ver con las habilidades y los skills técnicos, pero no es suficiente. No es suficiente porque los empleadores, muchos de ellos me decían, mira, de, la capacidad, que conozcan aspectos técnicos es importante, obviamente, ¿no? Porque necesito que hagan cosas técnicas, pero es secundario. Llega a ser secundario porque necesitamos ingenieros, necesitamos personal técnico que tenga la capacidad de adaptarse, que tenga la capacidad de reaccionar, que tenga la capacidad de autogestionarse, de aprender y que tenga una curva de aprendizaje muy rápida y que tenga la capacidad de aprender solo, que tenga la capacidad de aceptar un desafío y que frente a un problema tenga la posibilidad de dar respuesta en forma muy rápida. Entonces, eh, dar, dejar en claro cuando se está buscando trabajo, hay que dejar en claro que no solamente conocemos de habilidades técnicas, sino que somos capaces de ser innovadores, que somos capaces de aprender rápido, ¿no es cierto? Estos soft skills que aparecen acá y estos meta skills son altamente valorados en este momento por las empresas. Porque muchos dicen, bueno, si tiene alguna debilidad desde el punto de vista técnica, no hay problema. Podemos capacitarlo, podemos entrenarlo, podemos pagarle un curso, podemos colocarle un mentor al lado, podemos colocarlo a trabajar en equipo con un senior. En fin, como empresa tenemos muchas estrategias y posibilidades y formas de suplir esos gaps posiblemente técnicos. Pero si la persona no tiene la capacidad de autogestionarse, de aprender rápido, eh, de ser muy proactivo. Necesito a alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones y no que tenga que estarlo empujando. Entonces, es importante que si estamos en un proceso de insertarnos en el mercado laboral o escalar en el mercado laboral o mejorar nuestra posición en el mercado laboral, dejemos visible nuestra experiencia y nuestra capacidad y cómo hemos, no necesariamente desde el punto de vista profesional, sino con cosas de la vida, cómo con cosas que me han pasado en la vida, incluso puedo decir, mire, aprendí, fui capaz de solucionar esto. Entonces, es importante tener la posibilidad de dejar en claro que no solamente sé cosas técnicas, sino que tengo otro conjunto de características que me hacen valioso para estar en una organización. Y bueno, lo que decía hace un rato, ¿no? La capacidad de aprender y estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, sí o sí. Eso nunca lo puede perder de vista alguien que trabaja con tecnología y en la industria informática, jamás. Listo, no, súper perfecto. Bueno, me queda súper claro y espero que a nuestros
escuchas también les ha quedado este mensaje interesante de que al final lo que se busca en las organizaciones pues, es una buena persona, un buen ser humano, habilidades personales, que es lo que depende de cada persona y que al final lo técnico se puede ir resolviendo en la medida del tiempo. Nos quedan dos preguntas ya con los últimos minutos, muy Dale. rápidamente. La primera tiene que ver con un poco la visión, si ese lenguaje de programación podrá ser un lenguaje de alto nivel con toda una estructura como pasó con Java en su momento, que tenía todo un soporte empresarial para el desarrollo de aplicaciones, o si Python seguirá siendo simplemente un lenguaje muy usado sin una estructura particular. Y la segunda es cómo hacer un poco el acercamiento frente al tema de lo visual. ¿Qué tanta importancia tiene como ese diálogo entre la parte de experiencia del usuario y lo que es el usuario y lo que el diseñador o lo que el programador puede desarrollar, ¿no? Y ya te hago la última, ya no para no molestarte más. Listo, bueno, listo, ¿no? Simplemente es un par de recursos que tú recomiendes particularmente para el aprendizaje del lenguaje Python. Y ya con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy. Ya, perfecto. Bueno, voy a responder, ahí fueron tres, entonces, que no se me olvide Sí, ninguna. no te preocupes. Lo primero, no, yo creo que en este momento, claro, en este momento la infraestructura y los recursos alrededor de Python son como cuando se empieza todo, ¿no? Y en la medida en que se va posicionando, yo creo que soy un convencido que poco a poco, efectivamente, vamos a ir generando la base tecnológica, la metodológica, que es lo que siempre ha pasado con todas las tecnologías, ¿no? Cuando Java surgió como lenguaje de programación hacia mediados de los 90, eh, era un lenguaje muy simple y finalmente se generó la versión estándar, después de la versión estándar entonces, y trabajamos con la máquina virtual muy simple, con muy pocos recursos, y después entonces se desarrollaron los ambientes de desarrollo integrados, se generaron las herramientas, después entonces vino la versión, ya de la estándar pasamos a la Enterprise, y se empezaron a desarrollar entonces ya los servidores que estaban basados para soportar tecnología Java, los servidores de aplicaciones, la integración con las bases de datos, y entonces empezó a crecer, y yo creo que va a pasar lo mismo con Python, ¿no? Yo creo que poco a poco se va a ir considerando que se está imponiendo, que se está expandiendo, y la forma tan rápida en lo que está haciendo, yo creo que se va a ir generando los recursos necesarios eh, para lograr que se posicione cada vez más. Y bueno, es un desafío para nosotros también saber que este es el horizonte de tiempo, que esto es lo que viene. Bueno, podemos meternos en el mundo de la infraestructura para apalancar el desarrollo de Python y entonces generar recursos en ese sentido, ¿no? También es una oportunidad para nosotros. Eh, y lo otro, la otra parte, a ver, recuerda un poquito la segunda. Sí, la segunda es un poco ese diálogo entre el Ah, ya. diseñador y el programador para Sí. el tema de UX, Eh, de interfaces visuales Justo, estéticamente hablando, ¿no? exactamente. Mire, cada vez se posiciona más el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo. Entonces, eh, ahora bueno, antes teníamos equipos de desarrollo solo ingenieros. Entonces, alguna vez en una presentación de un producto digital, alguien levantó la mano y afirmó, eso lo diseñó un ingeniero. Entonces, ¿por qué? Porque es todo cuadrado, azul y gris. Entonces, como que los ingenieros no conocemos más formas que el cuadrado, el rectángulo y dos colores, el azul y el gris. Entonces, siempre me acuerdo de esa frase porque fue hace muchos años, y el mundo ha cambiado mucho. Eh, Después, he participado en proyectos donde he trabajado ya con diseñadores, y ya empieza uno a trabajar en forma multidisciplinaria entre eh, los programadores, la gente que está encargada de implementar, ¿no es cierto?, lo que el diseñador se pone creativo. Entonces, en su momento eran como dos mundos separados, y se dieron cuenta que el diseñador se colocaba demasiado creativo, y cuando llegaba el programador decía, pero ¿quién prometió esto? ¿A quién se le ocurrió decir esto? O no es implementable, o implementar esto va a ser un desafío demasiado alto para lo que se necesita. Y ahí entonces se empezaron a dar cuenta de que los equipos tienen que ser multidisciplinarios, trabajar todo el tiempo de la mano,
y en la actualidad ya tú no hablas solamente del diseñador, ya tienes distintos tipos de diseñadores. Entonces, en este momento, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto donde el cliente es el mundo del derecho, de abogados, y ya el abogado en este momento ya te habla de eh, el diseñador UX. Entonces tengo en ese equipo una diseñadora UX, eh, tenemos una diseñadora UI. Entonces ya no solamente es un diseñador el que trabaja contigo, sino que ya en este momento los equipos de trabajo pueden tener incluso distintos tipos de diseñadores que tienen funciones distintas, y entonces estamos el equipo en reuniones todo el tiempo, los abogados que son los que están revisando los avances constantes, iterativos, y les estamos presentando avances todas las semanas. Está el diseñador UX, el diseñador UI, está el jefe de proyecto, están los programadores. Entonces estamos todos. Entonces, en este momento, para que no pase eso y esa distancia que hay entre lo que el diseñador, el creativo y el programador, ya no somos islas, ni grupos, ni procesos separados. Ahora trabajo en equipo, trabajo colaborativo, interdisciplinario, y todos aportando al tiempo, y el diseñador entonces haciendo su trabajo para que quede un producto digital con una experiencia de usuario que realmente valga la pena y permita posicionar el producto entre los usuarios. Eh, pero también, ¿no es cierto? El usuario final diciendo, sí, mira, me gusta, aquí te coloca, aceptando las sugerencias de acuerdo a lo que él percibe de lo que está proponiendo el diseñador. Y por otro lado, entonces, el equipo de ingeniería diciendo, oye, pero no, un momento, bajémosle la creatividad un poquitito ahí porque esto va a ser complicado. Entonces, la forma de trabajar en este momento es así, multidisciplinaria. Y la última pregunta creo que tiene que ver con los recursos, ¿cómo aprendo Sí, sí, Python? como algún Mira, recurso que tú puedas recomendar de tu experiencia, que digas, este recurso definitivamente vale la pena, es interesante y que podamos obviamente compartirlo en ese espacio de la misión TIC 2022. claro que sí. Mira, bueno, depende del objetivo, depende del propósito. En este momento hay una oferta muy amplia. eh, Python solo, ¿no es cierto? Python para principiantes, Python desde cero. También hay ofertas dependiendo de lo que uno ya conozca o del lado donde uno se quiere especializar. Entonces, Python y Machine Learning, Python e Inteligencia Artificial, Python y Data Science, Python para visualización de datos, solamente esa parte, Python para análisis de datos. Como te digo, hace poco hice un curso de Python para finanzas, incluso ya me he mezclado con áreas de dominio y aplicación más que solamente el lenguaje. Eh, y hay una oferta gigante en este momento, y recursos podemos encontrar desde cualquier cantidad de tutoriales y gente que disponibiliza recursos de Python en YouTube, por ejemplo, pero ahora está muy fuerte y muy accesible estos cursos, estos MOOCs que ofrecen eh, academias como, no sé, Udemy, por ejemplo, eh, y hay muchas academias como ella, hasta ya lo que están ofreciendo ya las universidades como tal, ¿no? Diplomados, eh, oferta ya de formación ya un poco más formal, a nivel de posgrado, a nivel de especializaciones, y ya se encuentran incluso en línea con prestigiosas universidades, como les decía, MIT, Berkeley, Cambridge. Entonces va a depender de lo que uno quiera, el nivel en que se encuentre en el aprendizaje de Python. Si quiere uno focalizarse solamente en Python y Machine Learning, entonces hay un montón. Pero yo creo que si uno quiere algo en línea, accesible, Udemy y todos los relacionados, es una muy buena opción, porque están muy bien estructurados, son plataformas que tienen el contenido muy ordenadito semana por semana, y te van llevando como muy de la mano, y el costo puede ser bastante accesible, y ahora después de la pandemia que todo el mundo está aprendiendo online, la oferta es muy amplia, así que hay que recorrer el espectro para saber qué es lo que uno quiere en realidad. Pero estas Claro. academias funcionan bastante bien. Ahora, ya si uno tiene los recursos, el tiempo y quiere algo mucho más formal, bueno, hay montones de universidades que están ofreciendo programas ya con mayor formalidad, ¿no?
Listo, no, perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Definitivamente de acuerdo contigo. Hay que saber a dónde quiero apuntarle para encontrar ese recurso que hoy está Exactamente, hay que andando saber. desde cualquier perspectiva y cualquier punto, ¿no? Juan, la verdad, de verdad ha sido un espacio muy interesante. No me queda más sino agradecerte a ti y a todos los participantes por habernos acompañado durante estos breves momentos que la verdad son temas que a uno le encantaría seguir y seguir y seguir y seguir generando. Pero pues nada, digamos que agradecerte infinitamente el espacio. Esperamos poder seguir contando contigo en estos espacios de reflexión académica sobre el desarrollo de los diferentes lenguajes de programación, sobre todo para este grupo de trabajo que tenemos hoy. Entonces, muchas gracias Juan Carlos, espero que se mejore el clima en Chile y que obviamente podamos volver a vernos muy pronto. Sí, con el mayor gusto, encantado de acompañarlos cuando me quieran invitar. Ahí a mano derecha está mi nombre, está mi correo electrónico. Si me quieren escribir, Gracias. encantado. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad y en el siguiente tema que vamos a tratar. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Feliz tarde y que tengas una muy buena semana. Hasta luego a Muchas gracias. todos, jóvenes. Muchas Igualmente a gracias por todos, su que participación. estén muy bien. Hasta Cuídense. luego. Hasta Hasta luego, que estén muy luego. bien. No, Hasta señor, que luego, esté muchas bien. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, espero que estén bien. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta Muy luego, bien. gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego, gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. muchas Gracias. Que gracias. estén bien. Muchas gracias. Gracias.